para mí sorpresivo triunfo de Milei, y todo lo que conlleva eso, ¿no? Con la situación de los ministerios que quiere sacar, del pensamiento, nada, facho, Sí, sí, básicamente. nada, antidemocrático incluso en cierto punto. Bueno, todo eso lo vamos a abordar ahora con nuestra entrevistada. Nos vamos a correr propiamente del ámbito del fútbol un ratito para hablar con la representante especial sobre orientación sexual e identidad de género de la Cancillería Argentina, sí, Alba Rueda, que tiene la amabilidad de contestarnos del otro lado, obviamente. Te presentamos, Alba, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludan Joaquín Paz, Ailén y Javier, ¿todo bien? Muy bien, gracias. Y solo para que vean que tuve una escucha atenta, yo soy del team queso, pero a mí chocolate en invierno. Así que solo para eso. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sumamos más. Perdiste, No, me Paz. están dejando solo. Perdiste, Pacho, hoy. Tenías que decir chocolate. Hoy perdiste. Bueno, me gusta. Ya le entro con otra onda, si es más team queso. Pero no, hablando en serio, Alba, bueno, un poco ahí contextualizaba tu rol, obviamente, dentro de lo que tiene que ser la Cancillería Argentina, el contexto que estamos viviendo. Bueno, imagino que un poco preocupada con toda esta situación, ¿no? Con este presente político. Sí, bastante, porque además soy activista trans, soy una mujer trans viviendo en Argentina, y muchos de estos discursos llegaron a los ámbitos de las redes sociales, donde después del domingo, después de la ganancia que tuvo los candidatos de derecha, salieron mensajes muy explícitos en contra de la comunidad LGBTIQ+, sobre todo en redes sociales. Yo creo que entonces hay una proporción de argentinos que están literalmente esperando y viendo esto como una revancha desde el enojo, desde el odio también, porque muchos de esos mensajes eran ahora van a ver, y bueno, mensajes intimidantes. Y después conocí, hablando con organizaciones sociales, estos mensajes especialmente sobre travestis y trans, estuvo también en la calle. Entonces ahí hay una amplificación de una relación que no solo la hago yo, sino que estos dos ejemplos dan cuenta de que para muchos sectores de la sociedad, o para algunos sectores de la sociedad, hay una simbolización de los candidatos de derecha como la restricción de derechos, con el menoscabo a la diversidad, con un mensaje muy estigmatizado sobre las personas LGBTIQ+, principalmente uno que es el de pensar que las personas LGBTIQ+, no venimos de sectores populares, no somos parte de nuestros sectores y nuestros recorridos populares, y hablar de la pobreza, por ejemplo, sin perspectiva de género, sin pensar que hay una feminización de la pobreza, que cada vez hay, también cuando se habla de los niños, del 40% de niños pobres, se tiene que hablar de las personas que están responsables también a cargo de esos niños, y que son espacios familiares y tareas de cuidado feminizadas, es decir, tareas que asumen las mujeres. Y esto es algo que también hay que mencionarlo, porque entonces la perspectiva de género no nos queda tan lejos para abordar los mismos problemas, que es la desigualdad, la pobreza. Y esto no se trata de un curro, sino se trata de una perspectiva, y una perspectiva económica, para poder abordar las desigualdades. Eso es lo que tanto los espacios de mujeres como los espacios de diversidad hemos acercado muchos años al Estado desde los movimientos sociales como evidencia. Todos los estudios sociales que hablaban de los embarazos jóvenes, de la feminización de la pobreza, de los trabajos precarizados para las mujeres, de las tareas de cuidado también. Bueno, todo eso da cuenta de que esa es la pobreza de la que hablamos en Argentina y en América Latina, y es un abordaje, la perspectiva de género y diversidad de esto. No es un tema de minorías, ese es el tema por el cual tenemos que hablar en nuestro país, y esto es un tema que debería atravesar al Estado y no al desmembramiento del Estado.
O sea, es al revés, es con esta misma situación, la de la pobreza, la de ver tantos niños, digamos, atravesados por la línea de pobreza, bueno, es justamente con la perspectiva de género y poniéndola en las lógicas del Estado, el modo en el que se resuelven estas cuestiones. No porque lo diga yo, no porque lo digamos las feministas o las transfeministas, es porque es la descripción social de todos los estudios científicos, la evidencia científica de los estudios sociales dan cuenta de estos datos. Entonces, ese es el eje que debería asumir el Estado, no cerrar ministerios, sino abordar políticas con perspectiva de género y diversidad en economía y así también, por supuesto, transversalmente. Ese fue el enfoque con el que trabajamos en los últimos años y creo que evidentemente lleva mucho tiempo trabajar esto, con todos los temas para mejorar, ¿no? Pero digo, este es un abordaje que no se resuelve solo con la creación del Ministerio de las Mujeres. Es un compromiso más amplio que tenemos que tener desde la sociedad. Entonces, me parece que este es un contexto donde hay que decir que nosotras no somos la casta de nadie, que Ujú. nosotras somos activistas, militantes, que traemos evidencia también de los movimientos sociales, pero también de los espacios científicos, que habla sobre la feminización de la pobreza y cómo la perspectiva de género es una herramienta para encarar las políticas públicas. Hola Alba, te habla Paz, un gusto. Vos como ¿Qué tal? ¿Cómo estás? representante sobre la orientación sexual e identidad de género, ¿cómo, cómo podés hacer llegarle a los jóvenes todo esto que nos estás contando? Con las nuevas tecnologías y demás, ¿cómo se manejan en ese sentido? Mira, hay un mensaje que tiene que ver justamente con eh, una... Primero lo quiero decir del modo en el que vos lo planteaste y también problematizándolo. Sí. Tenés razón, hay un gran aislamiento de los jóvenes con una historia reciente, con una historia pasada. Ahí hay una falla de nuestras generaciones. Yo tengo 47 años, pero la generación de, los 40, de las que tenemos 40 en adelante, sin duda no pudimos transmitir lo que significan determinados contextos sociales en Argentina, como por ejemplo la recuperación de la democracia, como por ejemplo todos este crecimiento a lo largo de los años este, con respecto a los temas de las desigualdades. Yo creo que de todos modos, eh, en ese diagnóstico hay que recuperar algo que creo profundamente. Son los jóvenes y principalmente las jóvenes quienes han situado la perspectiva de género y diversidad en muchos ámbitos donde nosotras, por esta falta de transmisión, no llegamos. Como por ejemplo en las escuelas y recuperando la educación sexual integral y hablando de aborto en el 2018 y a eso de vuelta recupero una imagen que la podemos ver con todas y todos, que fue en el 2018 la enorme movilización de jóvenes pidiendo la legalización del aborto en Argentina. Centros de estudiantes movilizados y compartiendo el pañuelo verde y una recuperación de un sentido de la escuela y de la educación pensada desde la perspectiva de género y diversidad. Y del mismo modo, hablando también con lenguaje inclusivo y hablando también con, digamos, de diversidad, hablando de personas trans dentro de los ámbitos educativos. Entonces, lo que quiero decir es que en esto tampoco es que son todos los jóvenes y no se puede negar a este sujeto político que emerge en el 2018, pero que también tiene otras participaciones en los últimos años y no solo por abortos, sino también por derechos fundamentales. Entonces, digamos, hecha esa pequeña aclaración, me parece que sí, que nosotras vemos que en términos de mi trabajo es la política exterior. Mi trabajo es ver qué pasa en el mundo con los derechos LGBT.
Y uno de los grandes temas en donde se instalan estas narrativas de prohibición de derechos es con la participación desde los medios de comunicación. Los grandes medios masivos de comunicación tienen una posición tomada que va literalmente recortando esa realidad, sí, creando sentidos donde se asienta esto. Entonces ya hablar de la pobreza o hablar de la corrupción del gobierno o hablar del Estado inútil es un recorte que está alimentado por muchos sentidos en los medios de comunicación. Entonces viene alguien con un tono alto que no tiene por contraparte otros actores políticos, sino digamos periodistas que toman una posición relativa sobre lo que dicen y y lo que hacen es asentar y unir todos esos sentidos comunes que están laburados cotidianamente en los noticieros, en los temas de seguridad, en los temas de la corrupción, y amplificando y distorsionando gran parte de otras partes de nuestra realidad. Entonces creo que, claro, hubo una responsabilidad de nuestras generaciones en la transmisión hacia los jóvenes sobre los sentidos de la democracia en América Latina y en Argentina, especialmente desde los derechos humanos. Hay un sector de jóvenes que sí tienen una participación muy activa, pero que quizás no tan puesta en la centralidad que tendrían que tener sobre los movimientos sociales, en el liderazgo que tienen que tener, y además de eso, muchos sentidos de los medios de comunicación. Entonces, creo que ahí hay un abordaje complejo, ¿no? Sí. Hay que pensarlo desde los medios de comunicación, hay que pensarlo desde darle protagonismo a los jóvenes y no solamente escucharles, sino darle el poder político para que puedan también liderar los procesos que hoy son parte de su cultura y de su sociedad, como por ejemplo estas leyes tan fundamentales. Y después también hay toda una cuestión pedagógica que hacer a nivel social y político, que es volver a hablar de los derechos humanos, ya no como el curro, sino más bien como el enorme esfuerzo que hizo nuestro país para ser líder a nivel mundial en materia de derechos humanos. Esto es algo para destacar desde la Cancillería, pero fundamentalmente, yo creo que la Cancillería es uno de los lugares donde se evidencia el enorme valor que tiene la Argentina en el mundo sobre los derechos humanos, porque fuimos un país que pudo juzgarse a sus propios genocidas y lo hizo en tribunales comunes, en tribunales civiles, y esto llevando además a un periodo de juzgamiento de las mega causas, como la mega causa Exima. Sí. Entonces, digo, ahí hay mucho para poder darle valor y sentido. Y creo que hoy todo esto está muy distorsionado por los medios, por los sentidos también de la desigualdad que hay hoy en nuestro país. Y creo que tenemos que pensarlo con responsabilidad, pero también dejando el espacio a que los jóvenes puedan liderar estos procesos también. Estoy convencida de eso, hace mucho tiempo. Ahora, yo te escucho hablar y de toda esa reflexión que haces, me parece, primero, el tema de los medios de comunicación y la distorsión sobre la realidad que hacen muchas veces, coincido totalmente, a veces no, casi todo el tiempo, mejor dicho, pero quizás eso es algo que es muy difícil de combatir desde adentro, porque los medios de comunicación se rigen por sus propias reglas, por su propia pauta política, por sus propios intereses económicos y políticos. Ahora, lo que quizás sí se puede hacer, esto que vos decías, de enfocar bien el movimiento, la juventud, que hacer énfasis totalmente en esta situación de los derechos humanos, siendo Argentina un país pionero en todas esas cuestiones. ¿Qué se puede cambiar de acá a octubre para que quizás después cada uno económicamente, políticamente, obviamente puede pensar de la manera que quiera, pero entender y poner en puesta en valor los derechos humanos con la importancia que tiene eso en nuestra historia, ¿no? ¿Cómo se hace para llegar a esa parte de la sociedad que está dejando de lado esa cuestión?
Yo creo que hoy encontramos una respuesta política que básicamente, digamos, y lo que yo voy a dar ahora es mi opinión personal, Sí. lo cual hablé de evidencia, hablé del lugar, de testimoniar que la Cancillería tiene un lugar en el mundo, la Cancillería argentina, y Argentina ocupa un lugar en el mundo respecto a los temas de derechos humanos. Todo eso es testimonio, es contarles que existe evidencia sobre estos temas, es un diagnóstico que no lo digo yo, sino que es bastante compartido. Pero en este punto sí me gustaría decir que es mi opinión personal. Ujú. Yo creo que uno de los grandes temas es que esta campaña se está focalizando ahora de acá a octubre en, comillas, mover el aparato político para que dicho sea de paso, creo que hay que leerlo en una complejidad importante, y es que se desmontaron muchas de las gobernaciones para lo que fueron las pasos y eso, o para este periodo electoral. Entonces, claramente hubo ahí, digamos, no sé, leí hace muy poco este fin de semana una nota sobre lo que pasó, por ejemplo, en una de las localidades más votadas este, a la extrema derecha, que es una Ujú. localidad en Salta. Y desde dónde se veía esto y desde qué lugar se posicionaba. Bueno, lo que digo es que hoy hay una resignificación del aparato político puesto en la campaña de las provincias. Pero yo creo que esto que yo decía acerca de darles a los jóvenes y a las jóvenes el liderazgo que tienen y que merecen y que implica correrse el lugar, es realmente poner, digamos, un paso adelante en una responsabilidad que también es de todas, de todos y de todes, que es de permitir esa amplificación de las voces de jóvenes en el liderazgo de un tiempo que necesita Sí. tener nuevos protagonistas. Este es uno de los mensajes del resultado también del domingo. Y no lo digo yo, eso estaba en boca de muchos Ujú. analistas y políticos que mencionaban que había una necesidad también de recambio de voces que hablen desde los distintos lugares. Y creo que a eso, apuntando a eso y apuntando a que los jóvenes son protagonistas de este tiempo político, por ejemplo, insisto, con la ley de, de, de interrupción voluntaria Sí. del embarazo, con la ley de cupo trans, con llevar la ESI a las escuelas. Yo creo que ese es un espacio para darle un liderazgo y una voz que es necesaria. Porque además entiendo que esas discusiones son también para todos nuestros espacios, digamos, sociales que involucra el voto. Entonces, eso para mí sería, y acá digo, es mi opinión personal, creo que esa es una estrategia complementaria. Y nosotras, las personas LGBTIQ+, creo que tenemos que levantar la voz para también decir que recibimos amenazas, que esto, digamos, que quienes nos desarrollamos y nos profesionalizamos en este tema, lo que traemos es un enfoque de experiencias ya sabidas acerca de cómo funciona la desigualdad. No es reduciendo el Estado, lo vimos en la pandemia, lo vimos con el Ministerio Sí. de Salud, volver a recuperar esa visión que fueron los aplausos al sistema de salud, a las trabajadoras, a los trabajadores, digamos, de la salud, cada vez que llegaban las 8 de la noche, salir a aplaudirles a todos para decirles gracias por estar en momentos tan difíciles cuidándonos a todos. Y esto me parece que es parte de un sentido que está instalado. Muchas de nosotras valoramos el enorme trabajo que hicieron el personal de Sí. salud. Y creo que hay que Sí, sí. ir por ese lado también. Decir qué importante, qué imprescindible fue para nosotras tener presencia del Estado en esos puntos. Y el Estado no es una mala palabra. Destruir al Estado no es una mala, perdón, destruir al Estado no es la solución Claro. de estos temas. No se trata de tachar ministerios la solución económica. En todo caso, digamos, es parte de una situación también de muchas cuestiones que tienen que cambiar, de muchas situaciones que deben cambiar, modernizarse el Estado, por ejemplo. Bueno, estos son temas de debate, pero de debate, digamos, con un sentido
del abordaje de la desigualdad, no de negar la desigualdad y decir se acaba la pobreza cuando se acaba los planes sociales. Eso no es un sentido del Estado. Y entiendo los enojos, entiendo un montón de situaciones, pero hablando en serio, eso no, hablando en serio, esa no es la discusión. Sin duda, y tampoco es el camino. A la vista está y la historia lo manda. El Estado es más que necesario. Bueno, Alba, no, nada, nos quedamos sin tiempo. Ya tenemos que ir entregando el programa para el siguiente programa, básicamente la hora. Te agradecemos, gracias por el tiempo que acá hablando, obviamente, dejando en claro, bueno, el laburo que haces y también, en este caso, tu postura personal y remarcando las cuestiones que quizás ahí son de suma importancia y un mensaje que me parece que está bueno que todo el mundo escuche. Así que muchas gracias por tu tiempo y obviamente quedamos al habla para cualquier cosita que necesiten difundir y seguramente en algún momento charlar otra vez. Bueno, perfecto. Y cuando haya otra votación de comida, también me sumo. Dale, besos y chocolates, ahí estoy. Bueno, también. Un abrazo grande y muchas gracias. Para cualquiera de las dos cosas te vamos a volver a convocar. Un abrazo grande. Nos vemos. Hasta ahí entonces la palabra de la representante especial sobre orientación sexual e identidad de género de la Cancillería Argentina, Alba Rueda, quien hablaba con nosotros.